Bueno, pues imaginemos por un momento al líder moral más intachable que conocemos. Ujú. Alguien con una reputación impecable. Exacto. Alguien que tiene un historial de valentía impresionante. Una persona que, digamos, está dispuesta a ir a la cárcel o incluso a morir por sus convicciones más profundas. Claro. Alguien que no cede ante nada. Así es. Pero ahora, imaginémoslo traicionando absolutamente todo eso en cuestión de un instante. ¡Wow! Y no por una amenaza de muerte, no a punta de espada, sino por algo muchísimo más mundano y, pues, patético. El miedo al qué dirán en medio de una cena. Híjole, el terror absoluto a no encajar con un grupo de influencia social. Totalmente. Y fíjate que es una imagen que nos resulta súper incómoda precisamente porque es demasiado familiar. Sí, pega cerca de casa. Sí, o sea, revela esa fragilidad humana que preferimos ignorar, esa tendencia que tenemos a construir una fachada cuando nos sentimos observados por, digamos, las personas importantes. Y es que hoy en día, cuando pensamos en construir nuestra identidad pública, pues parece que hay una expectativa constante de edición. Ujú. Vivimos en una producción continua. Ándale, o sea, se toma una foto, se aplica el filtro correcto, se busca el ángulo perfecto para que no se note el desorden que hay en el fondo de la habitación. Claro, y se presenta al mundo esa versión brillante y sin defectos. Exacto. Pero cuando trasladamos esa misma dinámica de redes sociales al terreno de las convicciones profundas, a la espiritualidad, pues esa cámara con filtros se rompe por completo. Definitivamente. Las apariencias ya no pueden sostener el peso de la realidad. Así es. Y nos topamos con una crisis de autenticidad verdaderamente brutal. Lo cual de hecho nos lleva directo al núcleo de lo que estamos examinando en nuestra inmersión profunda de hoy. Ajá. Porque esa crisis de autenticidad no es un subproducto exclusivo de la era del Internet. No, para nada. O sea, es un fallo fundamental en la anatomía humana. Y entender cómo desarmarlo es de verdad vital. Precisamente. Por eso hoy vamos a desempacar la verdadera anatomía de una fe genuina, y lo haremos guiados por unos apuntes que tenemos sobre la mesa que honestamente son simplemente fascinantes. Sí, es un material muy profundo. Y para quienes nos escuchan, este análisis se basa en un material de estudio que fue diseñado de manera muy específica para los grupos pequeños de la Iglesia Bautista Torrefuerte. Allá en Piedras Negras, México. Así es, un saludo para allá. Y fíjate que hay un detalle en su documento que captura a la perfección la misión de nuestra charla de hoy. A ver, cuéntame. Su logotipo es una torre fuerte de color azul, sólidamente cimentada sobre una Biblia que está abierta de par en par. Ah, claro. Es una metáfora visual inmejorable. Totalmente. Nos habla de construir una fortaleza real e inquebrantable que se apoya, pues, en una verdad abierta a la luz, no en apariencias ocultas bajo la alfombra. Ni en fachadas de cartón. Exacto. El documento ataca de frente esta cultura de la simulación y cómo, tristemente, esa hipocresía se ha filtrado directo a los pasillos de las congregaciones. Y para entender la gravedad de esta simulación, este material de Piedras Negras nos lleva de viaje al primer siglo, a la ciudad de Antioquía. Un viaje en el tiempo. Sí, y el contexto de Antioquía es crucial para entender el drama que se desata aquí. A ver, ponnos un poco en contexto. Pues no era cualquier ciudad, o sea, era una metrópolis cosmopolita, vibrante, el tercer centro urbano más importante de todo el Imperio Romano. ¡Wow! Una ciudad enorme para la época. Enorme, y allí, por primera vez, personas de origen judío y personas no judías, los gentiles, se estaban sentando a comer juntos en la misma mesa. Que eso, digamos, rompía todos los esquemas, ¿no? Por completo. En el mundo antiguo, compartir el pan no era solo ingerir calorías, era la máxima expresión de aceptación, de igualdad y de hermandad. Claro. Y en medio de esta revolución social y espiritual, pues tenemos al apóstol Pedro conviviendo felizmente, rompiendo barreras culturales que tenían siglos de antigüedad. Porque Pedro sabía la verdad, o sea, el texto nos recuerda que él había recibido una instrucción directa. Una visión clarísima. Exacto, una visión donde se le dijo que no debía llamar a ningún ser humano común o inmundo. Así es. Él conocía la libertad del mensaje y la estaba disfrutando. Claro, estaba cenando en la mesa de la diversidad sin ningún problema de conciencia. Pero entonces, la trama se complica. Uy, sí, aquí viene el giro.
El capítulo 2 de la carta a los Gálatas cuenta que llega a la ciudad un grupo de hombres provenientes de Jerusalén. Los famosos de la circuncisión. Esos meros se les conoce como el grupo de la circuncisión y representaban, digamos, el ala más duna, tradicionalista y conservadora. Ujú. Y de repente, el mismo Pedro que caminó sobre el agua empieza a retraerse. Increíble. O sea, finge que no estaba comiendo con los no judíos y se separa por completo. Y fíjate que el mecanismo psicológico detrás de esto es fascinante y aterrador a la vez. Sí, totalmente. Porque el texto dice explícitamente que lo hizo por miedo a los de la circuncisión. Ah, el miedo. Claro, este grupo venía de la iglesia Madre en Jerusalén. O sea, representaban el prestigio, la autoridad institucional y el círculo original de influencia de Pedro. Ya veo por dónde vas. Entonces, el temor a perder su estatus o a ser criticado por los suyos fue más fuerte que su convicción teológica. A ver, déjame detenerte ahí porque esto es fuerte. Dime. O sea, ¿estamos diciendo que Pedro estaba sufriendo de una especie de ataque de pánico social? Podríamos llamarlo así, sí. Era como el equivalente antiguo al FOMO. Ese miedo a quedarse fuera del círculo o el terror a ser cancelado por la élite religiosa de su época. Es una lectura muy precisa de la dinámica de poder, definitivamente. La necesidad de pertenecer y el miedo al ostracismo son pulsiones humanas muy primarias. Claro, nadie quiere quedar fuera. Exacto. Y el estudio hace una conexión brillante aquí con la Carta de Santiago. A ver cómo lo conecta. En el capítulo 4, versículos 4 y 8, Santiago habla del concepto del doble ánimo. Doble ánimo. Ujú. Sí, describe a las personas que quieren tener amistad con el mundo, es decir, que anhelan la validación y el aplauso humano, pero que a la vez pretenden ser fieles a Dios. Híjole, eso es querer tener lo mejor de los dos mundos. Y Santiago advierte severamente que ese coqueteo con la aprobación social es enemistad con Dios. ¡Wow! O sea, Pedro estaba actuando con un doble ánimo de manual. Un pie en la libertad y la igualdad y el otro pie cediendo ante el temor a la élite. Y esto nos obliga a vernos en un espejo bastante incómodo, Definitivamente. porque es muy fácil juzgar a Pedro, pero es posible notar que, en la actualidad, se cambia de ética o de forma de hablar de la espiritualidad dependiendo de quién esté en la habitación. Todo el tiempo. O sea, en la oficina se utiliza un vocabulario determinado para encajar. En las redes sociales se adopta cierta postura para evitar polémicas. Ujú. Y el domingo por la mañana se muestra una cara impecable. Exacto. Es un intento verdaderamente agotador por complacer a todos. Y el resultado es, pues, una vida fracturada, una vida de pura simulación. Y lo verdaderamente peligroso de esta simulación, como lo detalla el apunte de Torrefuerte, es un nivel de toxicidad. ¿A qué te refieres con toxicidad? A que la hipocresía no se queda aislada en el individuo que la practica, o sea, es altamente contagiosa. Ah, como un virus. Exactamente. Cuando un líder con la estatura de Pedro actúa con miedo, valida el miedo de todos los demás. Claro, les da permiso de actuar igual. ¿Sí? El relato de Gálatas menciona que los otros judíos que vivían en Antioquía comenzaron a simular junto con él. ¡Qué barbaridad! E incluso arrastraron a Bernabé. ¿A Bernabé? Sí, un hombre cuyo mismo nombre significa hijo de consolación. Alguien que era un faro de firmeza. El tejido entero de la comunidad se estaba desangrando por culpa del favoritismo y la cobardía. Esa imagen de Bernabé cayendo en la hipocresía me parece el punto de quiebre absoluto. Es dramático. Porque si en una comunidad que se supone está cimentada en la verdad, una mentira de esa magnitud empieza a arrastrar a los pilares principales, pues el colapso es inminente. Totalmente inminente. Es como si la brújula del barco estuviera completamente descalibrada. Y frente a un naufragio colectivo de este tipo, no se puede simplemente mandar un memorándum educado sugiriendo mejores prácticas. Para nada. Se requiere algo más drástico. Alguien tiene que dar un golpe en la mesa. Y allí es donde entra Pablo con una intensidad que honestamente resulta impactante. Sí, la intervención de Pablo en el versículo 14 es uno de los momentos de mayor tensión que están documentados en la antigüedad cristiana. Me lo imagino. Pablo se pone de pie frente a todos y confronta a Pedro cara a cara. Pero, a ver, quiero cuestionar esto por un momento. Adelante. Porque Pablo lo reprende en público, enfrente de toda la congregación. Y en nuestra cultura actual, e incluso considerando principios que están en la misma Biblia, pues esto parece contradecir el protocolo del amor y la gracia, ¿no? Suena muy duro. Claro, o sea, ¿por qué humillar a Pedro frente a todos?
¿Por qué no llamarlo a una oficina privada, tomarse un café y decirle, oye, Pedro, me parece que te estás equivocando? Ujú. ¿No es un poco tóxico hacer un espectáculo de la falla de alguien? Es una objeción natural y muy válida. A primera vista, la reacción de Pablo parece súper agresiva. Sí, bastante. Pero el estudio de Torrefuerte nos ayuda a desarmar esta aparente contradicción, armonizando el texto de nuevo con el libro de Santiago. A ver, ilumínanos. Por un lado, tenemos Santiago 4, versículo 11, que prohíbe murmurar y juzgar a los hermanos, condenando la arrogancia de querer ser juez de la ley. Ok. Si Pablo hubiera confrontado a Pedro por un problema personal, un asunto de egos, o simplemente para quedar por encima de él, habría violado ese principio. Habría sido un crítico arrogante. Claro, habría sido simplemente una lucha de poder disfrazada de piedad. Exactamente. Pero la motivación de Pablo se alinea con otro principio, el de Santiago 5, versículos 19 y 20. ¿Qué dicen esos versículos? Hacen un llamado urgente a restaurar al hermano que se ha extraviado de la verdad, afirmando que quien lo hace volver salva un alma de la muerte. ¡Wow! Ándale, aclara que su intervención se debió a una razón muy técnica, o sea, vio que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Andar rectamente. Sí, la palabra original en griego para andar rectamente es ortopodeo. Ortopodeo. Eso suena como a ortopedia. Ándale, tiene la misma raíz. Órale. Así como la ortopedia busca enderezar los huesos para que el cuerpo camine derecho, ortopodeo significa caminar de forma recta, o sea que los pies vayan exactamente en la misma dirección que profesan los labios. Qué buena imagen. El problema en Antioquía no era un tropiezo privado en la vida de Pedro, era una herejía pública y súper destructiva que estaba dividiendo a la iglesia en clases sociales y étnicas. Claro, estaba rompiendo la comunidad. Exacto. Si la boca dice que somos uno en la fe, pero los pies caminan hacia una mesa segregada, pues el mensaje entero queda anulado. Por completo. Entonces, un pecado público que desvía a una comunidad entera requiere, por amor a esa misma comunidad, una corrección pública. No fue un acto de destrucción hacia Pedro, fue una cirugía de emergencia para salvar a la iglesia de la hipocresía. Fíjate que eso cambia por completo la perspectiva. O sea, la cirugía duele, pero amputa el tejido enfermo. Esa es la idea. Es como devolver la brújula a su lugar a la vista de toda la tripulación, para que nadie más se estrelle contra las rocas. Tal cual. Pero esto me lleva a preguntarme algo más. Más allá del, digamos, el feo espectáculo social de no querer comer juntos, ¿qué era lo que realmente estaba en juego a nivel teológico? Buena pregunta. ¿Por qué tanta urgencia en enderezar esos pies? Lo que estaba en juego era la base misma de la aceptación divina. El problema de fondo era la trampa humana más sutil y persistente que existe. ¿Cuál es? El intento de ganar, comprar o asegurar el favor de Dios mediante el esfuerzo propio y el cumplimiento de normas externas. Ah, el famoso legalismo. Exacto. A partir del versículo 15 del capítulo 2, Pablo desmenuza este error. Argumenta con una lógica implacable que ningún ser humano es justificado, es decir, declarado inocente y aceptado por las obras de la ley. Sino solo por la fe. Así es, única y exclusivamente por la fidelidad y la confianza en el Mesías. O sea, ¿el peligro era volver a levantar el muro de los méritos? Exactamente. Fomentar la idea de que para ser aceptado, además de tener fe, pues había que cumplir con la lista de requisitos culturales de la élite de Jerusalén. Precisamente. Y Pablo lanza una advertencia verdaderamente devastadora. Si después de haber confiado en la gracia para ser aceptados, intentamos edificar de nuevo un sistema de salvación basado en nuestro propio esfuerzo o en ritos externos, nos convertimos en transgresores. Híjole. Al hacer eso, le estamos diciendo a Dios que su gracia es insuficiente y que nosotros somos los arquitectos de nuestra propia redención. Y aquí es donde tocamos un punto que históricamente ha sido un verdadero dolor de cabeza para muchos lectores curiosos. El famoso debate. Sí, el aparente ring de boxeo teológico entre Pablo y Santiago. Sí, es un clásico. Porque, por un lado, escuchamos a Pablo decir, el ser humano no es justificado por las obras de la ley. Ajá. Pero si uno ojea unas páginas más adelante y llega a Santiago capítulo 2, versículo 14, pues se encuentra con una pregunta que parece un misil directo. Sí, la de la fe y las obras. Exacto. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Suena contradictorio.
A primera vista, claro, suenan como dos personas gritándose instrucciones opuestas en medio de un incendio. Sí, suena contradicción frontal. Pero el análisis que hace este estudio de la Iglesia Bautista Torrefuerte lo resuelve de una forma magistral. A ver, explícanos eso. Muestra que en realidad son dos médicos tratando diferentes enfermedades mortales. Ok, me gusta esa analogía. El error que condena Pablo es el legalismo, o sea, la actitud arrogante que intenta comprar la salvación con obras. Como un intercambio. Exacto. Es tratar de saldar una deuda cósmica, infinita, entregando un puñado de monedas de cobre y exigiendo un recibo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! E interna, produce obras de forma natural. Como una consecuencia. Así es, como el fruto inevitable de un árbol que ha cobrado vida. Entonces, a ver si entiendo. El error es confundir el fruto con la raíz. Ándale, esa es una excelente manera de ilustrarlo. Gracias. La ley, o sea, las reglas escritas, funcionan como un espejo. Su único propósito es señalar el problema. Ujú. Si uno se mira al espejo por la mañana y ve que tiene el rostro sucio, el espejo cumplió su función. Pero un espejo no tiene ningún mecanismo para limpiar el rostro. Claro, no te puedes lavar la cara con el espejo. Exacto. La ley muestra la incapacidad humana, pero no otorga el poder para cambiar. Ya. Solo el favor inmerecido, recibido a través de la confianza genuina, proporciona el poder interno para transformar la naturaleza humana y, en consecuencia, producir esas obras de las que habla Santiago. ¿Qué claridad aporta eso de verdad? Y fíjate que si intentamos traducir esta trampa del legalismo al presente, da la impresión de que no ha desaparecido en absoluto. Para nada, sigue muy presente. O sea, solo ha contratado un buen equipo de relaciones públicas y ha cambiado de nombre. Totalmente. Porque el legalismo moderno se disfraza con mucha frecuencia de lo que podríamos llamar activismo religioso. Uy, sí, el activismo. Existe esta noción ilusoria, muy incrustada en nuestra cultura, de que se alcanza una mayor justificación a los ojos del Creador simplemente por mantener una agenda sobrecargada de actividades dentro de una congregación. Hacer por hacer. Exacto, como si el cielo funcionara con un reloj checador. Es un análisis muy agudo de la psicología moderna en las comunidades de fe, fíjate. Se intercambia la gracia por el rendimiento. Y va más allá de las actividades, ¿eh? Porque se cae en la trampa de sentir que hay mayor pureza por poseer un título, un liderazgo, o simplemente por tener la costumbre de juzgar desde una posición de superioridad moral los errores de los demás. Exactamente como el grupo de la circuncisión en Antioquía. Ni más ni menos. Pero la conclusión del texto es tajante. Sí, no deja lugar a dudas. Todo ese activismo febril, todo esfuerzo humano que esté desconectado de una dependencia real, viva y humilde en la gracia, es esencialmente religión vacía, ruido y nada más. Y este callejón sin salida del esfuerzo propio, pues nos empuja inevitablemente a la solución que plantea Pablo. ¿Cuál es esa solución radical? Si el activismo no sirve, si tratar de modificar nuestra conducta a pura fuerza de voluntad resulta en pura simulación, y si el miedo al qué dirán nos paraliza, entonces el remedio no puede ser simplemente un consejo motivacional para portarse mejor. No, eso se queda corto. Se requiere una intervención radical. Y esa intervención, que es el ápice de este capítulo en el versículo 20, es la muerte del propio yo. La famosa declaración, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así es. Son palabras muy poéticas, pero en realidad describen una demolición total, ¿no? Es una demolición absoluta del ego. Sí. Estar crucificado con el Mesías significa que la vieja naturaleza, ese núcleo de orgullo obstinado que siempre busca la autorreferencia, el control y la autojustificación, tiene que ser ejecutado. ¡Wow! La fe deja de ser un mero asentimiento intelectual o, no sé, una lista de verificación doctrinal. Se transforma en una vivencia orgánica donde la vida misma del Hijo de Dios fluye, dirige y respira a través del individuo. Pero, a ver, pongamos esto bajo la lupa de nuestra realidad actual. Claro, vamos a aterrizarlo. Porque hablar de morir al yo, pues suena tremendamente deprimente y contraintuitivo. Suena muy fuerte para la época actual. Sobre todo hoy no. Vivimos en una era saturada por el culto al individuo. Los mensajes dominantes son: priorízate a ti mismo, cree en tu propio poder, manifiesta tu destino. Todo gira en torno al ego. Toda la industria del bienestar y el éxito se basan en potenciar el ego. Entonces,
¿Cómo se justifica o se traduce esta idea de crucificarse en beneficios reales para la vida cotidiana? Es la pregunta del millón. O sea, ¿por qué alguien desearía que su yo desaparezca? Porque paradójicamente ese ego hipertrofiado, ese yo empoderado que intenta gobernar cada aspecto de la existencia, es el principal motor del agotamiento humano moderno. A ver, explícame eso. Aquí está quizás el descubrimiento psicológico y espiritual más grande de todo el texto. Te escucho. Pensemos en las epidemias contemporáneas. La ansiedad crónica por el futuro, la desesperación ante lo incontrolable, la depresión generada por no alcanzar los estándares. Sí, estamos rodeados de eso. Todo esto se produce porque el yo sigue intentando cargar con un peso que no fue diseñado para soportar. Fíjate que me lo imagino como un teléfono inteligente, que tiene 50 aplicaciones corriendo simultáneamente en segundo plano. Ándale, perfecta analogía. O sea, todas consumiendo energía solo para optimizar cómo se ve la pantalla ante los demás, la batería se drena rapidísimo, el equipo se sobrecalienta y finalmente, pues el dispositivo entero colapsa. Es que es una descripción exacta de cómo funciona el doble ánimo y la autojustificación. Y es aquí donde la conexión final con Santiago aporta la clave de la sanidad. ¿Qué nos dice Santiago para sanar esto? En Santiago 4, versículos 6 y 7, se establece que Dios resiste a los soberbios, es decir, a aquellos que confían en sus 50 aplicaciones corriendo. Los que creen que pueden solos. Exacto, aquellos que creen que pueden salvarse a sí mismos. Pero la cura se ofrece ahí mismo en el pasaje. ¿Cuál es? Someterse a Dios, rendirse. Rendirse. ¿Sí? Cuando la necesidad obsesiva de tener el control, de aparentar perfección y de ganarse el valor propio se crucifica, ocurre un milagro emocional y espiritual. ¿Qué tipo de milagro? El individuo queda libre para descansar en el amor seguro del Creador. ¡Wow! Es como cerrar por fin todas esas aplicaciones y dejar que el sistema operativo respire en paz. Así es. La rendición deja de verse como una derrota y se convierte, pues, en la única forma de verdadera paz. Totalmente. Ya no hay necesidad de fingir frente al grupo conservador. Ya no hay que proyectar una fortaleza inquebrantable que en el fondo está llena de grietas. Cero presión. Exacto. Cuando el ego muere, el terror al rechazo humano desaparece, porque la identidad ya no depende del aplauso de los demás. Exactamente. La paz que tanto se busca a través del control y la validación externa solo se encuentra rindiendo las armas. Permitir que sea su paz, su justicia y su gracia las que dicten las decisiones diarias, y no los propios temores. Ha sido un recorrido verdaderamente transformador el análisis de hoy. Muy profunda. Vamos a hacer una recapitulación del terreno que hemos cubierto para que no se nos escape absolutamente nada. Adelante. Lo que hemos visto es que el capítulo 2 de Gálatas opera como un cincel que rompe nuestras máscaras más sofisticadas. Nos deja expuestos. Sí, a través del ejemplo de Pedro vemos con evidencia cruda que el favoritismo y el doble ánimo no son simples rasguños en la vida privada, sino enfermedades infecciosas que destruyen activamente la unidad y el propósito de toda una comunidad. Nos revela que la autenticidad no es opcional, o sea, es el pegamento de la comunidad. Totalmente. Y simultáneamente nos recuerda una de las verdades más igualadoras que existen. ¿Cuál? Que ante la gracia no hay jerarquías de orgullo. Para nada. El individuo con doctorados y gran estatus económico y la persona de caminar sencillo, sin educación formal, pues tienen que inclinarse exactamente de la misma manera y cruzar por la misma puerta. Desmantela por completo cualquier actitud elitista. Porque frente a la gracia, todos estamos exactamente en el mismo nivel de necesidad. Así es. Y esto nos lleva a un punto central para quienes han originado este estudio. Para todos y cada uno de los integrantes de los grupos pequeños de la Iglesia Bautista Torrefuerte, allá en la ciudad de Piedras Negras. Un abrazo para ellos. La invitación directa que brota de sus propios apuntes es fundamental. Hay que seguir excavando. Sí, no se detengan. La invitación es a continuar leyendo, cuestionando y escudriñando cada versículo de la carta a los Gálatas. Es un texto riquísimo. Lo es porque lo que tienen entre manos es verdaderamente el cimiento firme sobre el cual se construye esa torre impenetrable frente a los vientos de la superficialidad moderna. Y para cerrar nuestra inmersión profunda de hoy, creo que vale la pena plantear una reflexión.
A ver, compártela. Algo que no requiere respuestas rápidas, sino, digamos, introspección en el silencio de la rutina. Ok, los escuchamos. Si fuera posible realizar una auditoría totalmente honesta de las decisiones tomadas el día de hoy, desde el tono que se usó en un mensaje de texto hasta la motivación oculta detrás de un favor en el trabajo. Una radiografía total. Exacto. A la luz de Gálatas 2:20, queda en el aire esta gran pregunta. ¿Quién está viviendo realmente en nuestro interior? ¡Wow! ¿Son los temores al rechazo social, el orgullo herido y las máscaras las que dirigen en secreto cada paso? ¿O es en verdad el Mesías obrando a través de nosotros con plena libertad? Es una pregunta que definitivamente desarma cualquier intento de simulación. Nos exige honestidad absoluta. Y con este pensamiento en mente, concluimos nuestro análisis de hoy. Esperamos que esta exploración siga confrontando y animando mucho después de haber escuchado la última palabra. Estaremos de vuelta para seguir profundizando, así que nos encontramos en la próxima Inversión Profunda.